las fuerzas más devastadoras de la naturaleza, golpeó a Cuba en 4 ocasiones entre agosto y septiembre de 2008. Y en mi vida había visto lo que pasó. En apenas semanas azotaron primero las lluvias asociadas a las tormentas tropicales Fay y Hanna, y después los vientos destructivos e intensas precipitaciones de los huracanes Gustav y Ike. Esta casa estaba fuerte y aquella estaba nueva, destruida está. Una vez más, la nación caribeña puso a prueba la eficiencia de su sistema anticatástrofes. En primer lugar, preservar la vida de todos los ciudadanos, de todos los pobladores. La quinta parte de la población se trasladó a lugares seguros. Bienes materiales privados, comunitarios o estatales pasaron a buen recaudo. Sin embargo, el golpe fue demoledor. Esto fue un desastre total. Y a nivel nacional, porque esto entró por una punta y salió por la otra. Cálculos preliminares a precios históricos señalan las pérdidas en unos 5.000 millones de dólares. A precios actuales, esa cifra podría duplicarse. Lo que nos ha tocado es escombros. No, eso fue lo que nos quedó y estamos muy deprimidos porque ya usted puede ver. Definitivamente esta situación es la situación humanitaria más severa que Cuba ha tenido en los últimos por lo menos 20, si no 50 años. Los ciclones tropicales son enormes masas de energía provenientes de la costa oeste de África. Al girar impulsados por el calor de las aguas tropicales, son capaces de embolsar vientos de hasta 250 kilómetros por hora, convertidos ya en huracán, la voz caribe que designa al dios de los vientos. Cuba, con sus más de 3.500 kilómetros de costas, se convierte en blanco de estos fenómenos meteorológicos. Pero ante cualquier amenaza se activa un potente dispositivo ajustado y concebido como un reloj. Es un sistema bien organizado que va desde la base hasta arriba, y entonces ese sistema bien organizado hace que la protección del ser humano sea 100% absoluta. Hay muy pocos muertos o no hay ningún muerto. Cuba no tenía antecedentes de protección civil hasta que el huracán Flora, con su caprichosa y trágica trayectoria, causara inundaciones nunca antes vistas, grandes daños materiales y la muerte de más de 1.100 personas. Después del paso del huracán Flora en el año 1963, nuestro país comenzó a desarrollar un proceso de sistema de medidas de protección de la población y la economía. La defensa civil cubana se afinó tanto durante las últimas 4 décadas que incluso cada año antes del inicio de la temporada ciclónica perfecciona todo su engranaje en el llamado ejercicio Meteoro. Fuerzas especializadas, autoridades y hasta los propios ciudadanos se preparan para reducir vulnerabilidades, elevar la capacidad de respuesta y recuperación. Y la labor fundamental en este momento de la tarea es tratar de evitar que se nos muera aquí. Ya durante la temporada ciclónica del 1 de junio al 30 de noviembre, el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Casos de Desastres es como el Estado Mayor de un gran ejército que lucha incansablemente para que no se produzca ni una sola baja. ¿Qué situación saben de Maicí? De Maicí también está bastante fuerte, no tengo todos los elementos. A este consejo corresponde decretar las fases informativa, alerta, emergencia y recuperativa concebidas por el Sistema de Protección Nacional. Tomamos constantemente las mejores prácticas internacionales en el proceso de reducción de riesgo. Cuba es parte de prácticamente todos los acuerdos internacionales y protocolos que sobre este tema existe. Realmente el centro en total son 229 escuelas. En la fase informativa, la Defensa Civil, organismo subordinado a las Fuerzas Armadas de Cuba, activa los consejos de defensa en las 14 provincias y 169 municipios del país. En estos espacios, encabezados por el Partido Comunista, como en las 1.400 zonas de defensa locales, entidades y organizaciones de cada territorio aplican las medidas de la defensa civil. Lo primero que tenemos que hacer es
toda rapidez, en primer lugar por el pueblo. Ahí está. A los medios de comunicación corresponde en esta fase informativa enfatizar la percepción de riesgo. Mensajes recurrentes son las medidas a tomar en la fase informativa, como la limpieza urbana y el resguardo de bienes e inmuebles públicos. Sencillamente lo que está haciendo, preparando las condiciones para tener la menor afectación posible contra las afectaciones del ciclón que se nos aproxima. En dependencia de la cercanía del peligro, todos se ponen en alerta. La segunda fase decretada por la Defensa Civil. Esta familia ya sabe que es momento entonces de estar atentos a los medios de comunicación masiva. También es necesario aprovechar el tiempo para mitigar posibles riesgos. Reforzamos la ventana, ¿para qué? Para que el aire no nos penetre a lo que es a la habitación, ¿no? En este caso, a lo que es nuestra vivienda, y así protegemos lo que es la vida humana, que fundamentalmente para eso trabajamos. Durante la fase de alerta se producen las evacuaciones masivas, fundamentalmente en casas de familiares y amigos. Lugares seguros como la casa de Gladys, donde encuentran abrigo vecinos de los pisos altos y vulnerables. Todos los vecinos nos ayudamos, siempre se bajan las cosas, los televisores, las personas, los niños, siempre todo, esta cuadra siempre todo ha sido una gran familia. Debe preverse hasta el más mínimo detalle. Gladys, por ejemplo, garantiza alimentos posibles de consumir a lo largo de 3 a 5 días. Galletas, tostamos pan, preparamos dulce, mermelada y esas cosas, porque además estos alimentos y todo lo que preparamos en la casa lo compartimos con los vecinos que vienen y permanecen con nosotros aquí. Quienes no tienen la posibilidad de ir a casa de familiares y amigos van a centros de evacuación acondicionados por las autoridades. Me han dado muy buena atención, no he tenido quejas de la atención, al contrario ha sido muy buena, todo a su hora, los alimentos de los niños y todo. El sistema de salud está organizado a nivel de zonas de defensa, teniendo la cobertura a la totalidad de los centros de evacuación con personal médico y de enfermería, es decir, en turnos que permitan cubrir las 24 horas de asistencia a estos lugares. Las evacuaciones no son obligatorias, pero las autoridades, incluida la policía, emplean toda la persuasión posible para lograrlas. Grupos de trabajo que fueron casa a casa, ciudadanos, explicándole el peligro y explicándole cada una de las acciones que tenían que desarrollar. Cuba es un país que evacúa incluso las mascotas. En muchos países la gente no quiere salir de su casa porque o saben que cuando regresen a la casa los bienes de la familia no van a estar, o porque se preocupan de sus animales. No estoy diciendo que todo funciona exactamente perfecto en Cuba, pero el sistema cubano sí prevé y sí evacúa incluso animales y refrigeradoras. Eso es un ejemplo. Cuando los pronósticos indican máximo peligro, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decreta la alarma. La población debe mantenerse en los lugares seguros y estar atenta a la información por radios de baterías, porque la electricidad ha sido desconectada para evitar accidentes. Así es. El principal deber hoy de todos los cubanos es actuar con disciplina. Durante la fase de alarma no deben circular personas o vehículos innecesarios. Brigadas especializadas vigilan y atienden derrumbes, inundaciones o cualquier catástrofe repentina. El número de muertos tan mínima, aunque triste en Cuba, es resultado del excelente trabajo que ha hecho Defensa Civil en evacuar tanta gente. Eso es un producto de muchos años de trabajo de ellos. Cuando cesa el peligro, es anunciada la fase de recuperación. Los evacuados van de regreso a sus hogares. Estamos muy agradecidos de esta revolución porque nunca que nos han abandonado en los momentos peores que hemos vivido, que ha sido este fenómeno que hemos tenido ahora. Nunca nos hemos visto abandonados del gobierno, jamás. Y fui para allí y me dieron leche, me dieron colchón y me dieron de todo. No llores. Y estoy muy agradecida de que nos llevaron porque el río se desbordó
y espero que este gobierno nos siga ayudando porque él es muy bueno. Sin embargo, los agradecimientos no alcanzan a borrar la tensión de esta vuelta a casa. Yo sí la pasé mal porque en mi casa se metía el río completo y yo no sé con lo que yo puedo capturar en mi casa. Mi esposo lo único que hasta ahora pudo capturar fue 2 butacas que la metió arriba de la repisa. No sé lo otro. En mi casa el río completo me le abrió la puerta, completico. Y yo no sé, yo voy a ver qué queda. Por primera vez, toda la población de la comunidad Sanguilí en la costa norte del extremo occidental del país tuvo que ser evacuada. Las intensas lluvias asociadas al huracán Ike provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos. Bueno, mire las cosas ahí, por lo menos están todas las cosas salvadas. El refrigerador, que lo pudieron, bueno, mire, está todo manchado de agua. Mire cómo está eso ahí abajo. Eso es fango, el río completo se metió aquí adentro. Pero bueno, estamos bien los muchachos y mi esposo y mi suegra, que es lo que hace falta. Nadie recuerda un episodio similar. 2 meteoros con apenas una semana de diferencia en el occidente cubano. Estaban 5 ciclones y este ha sido el más difícil, el más dañado de todos. Tú puedes ver, mira para allá, para ese lado, cómo quedó el pueblo, destrozado prácticamente. Tampoco es usual la entrada de un huracán por la costa norte del oriente cubano. La explicación a estos fenómenos podría encontrarse en los dictámenes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la Organización Meteorológica Mundial. Realmente se habla del aumento de los fenómenos extremos. O sea, es bien conocido que el cambio climático influye en sequías más prolongadas, intensas lluvias, subida de la temperatura, subida del nivel del mar. Y los huracanes no escapan al problema de la influencia, del impacto del cambio climático. Cada año se forman en todo el mundo alrededor de 90 ciclones tropicales. En el Atlántico, los más intensos, con vientos de por lo menos 120 kilómetros por hora. En los océanos Pacífico e Índico son conocidos como tifones. Los especialistas del Centro de Pronósticos del Instituto Cubano de Meteorología siguen minuto a minuto la formación y trayectoria de estos fenómenos. Sus computadoras están conectadas en red con 68 estaciones meteorológicas a lo largo y ancho de la isla caribeña. Con un servicio eficiente, con pronósticos acertados, con un seguimiento, porque también tenemos medios, tenemos radar, tenemos satélites. Esta vigilancia cubre cada milímetro del territorio nacional, gracias a la automatización de sus 8 radares meteorológicos. Este equipamiento puede ser operado por control remoto a distancia para medir incluso la distribución y velocidad interna de las partículas en el interior de las nubes. Además, la importancia que tiene también el sentido del uso de la información meteorológica para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de otros procesos de la economía y de la sociedad, incuestionablemente hacen que esta ciencia sea una ciencia priorizada. El Instituto Cubano de Meteorología desarrolla hoy modelos físico-matemáticos que describen con elevada exactitud el clima hasta el año 2100. El servicio meteorológico cuenta con 1.300 trabajadores, de los cuales muchísimos, unos 400, son graduados universitarios. Tenemos muchos doctores, tenemos máster. Tenemos, en definitiva, el mejor capital que pueda tener la meteorología, que es precisamente el hombre. Habían caído en solo 6 horas. Junto a Brasil y Argentina, Cuba lidera el desarrollo de la meteorología en Latinoamérica, no solo por la cantidad y calidad de sus especialistas, sino en su capacidad de prevenir y mantener informada a toda la población. Históricamente, en casi todos los países, los que analizan las tendencias climatológicas es una comunidad, mientras que Defensa Civil es otra comunidad, y los dos históricamente no han tenido vínculos adecuados en el Caribe. La base principal de nuestro sistema es la integración de todos los organismos de la Administración Central del Estado y de todos los gobiernos territoriales, tanto provinciales como municipales, en un solo sistema. La televisión se pone al servicio nuestro, la radio se pone al servicio nuestro, la prensa al servicio nuestro, de la Defensa Civil y de nosotros. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil también indica prioridades a las diferentes instituciones del Estado, entre ellas al Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente, cuyos especialistas realizan los estudios de peligros y vulnerabilidades. Los resultados se incorporan en los planes de reducción de riesgos de la Defensa Civil.
Estos resultados, por lo tanto, se tienen que aplicar en todos los aspectos vinculados con el ordenamiento territorial, a la hora de evaluar cualquier programa de desarrollo, para que estos programas tengan en cuenta esos peligros y, por lo tanto, no incremente la vulnerabilidad. Como resultado de estos estudios, por ejemplo, en la capital cubana existe ya un riguroso conocimiento de sus riesgos y puntos vulnerables ante inundaciones costeras, lluvias intensas y fuertes vientos. Dado que sí cambio climático está pasando, dado que sí las islas son más vulnerables y dado que sí el Caribe desafortunadamente recibe mucho huracán y va a recibir muchos huracanes, esos planes de adaptación que deciden dónde poner la infraestructura futura, dónde construir o no construir nuevos pueblos y dónde invertir en medidas preventivas, eso realmente es un trabajo esencial que debe hacer todas las islas. Expertos internacionales reconocen especialmente la decisión cubana de renunciar a tener solo grandes plantas eléctricas centrales para incorporar la llamada generación eléctrica distribuida a través de pequeños grupos electrógenos. Es una política muy inteligente, porque así si uno tiene un problema, un impacto de huracán en una zona del país, no es que destruye la capacidad de otra parte del país de generar electricidad. Entonces, y de hecho lo que hemos visto con Gustav y Ike, lo que Cuba ha perdido no es la capacidad de generar electricidad, se ha perdido en algunas zonas la capacidad de distribuir electricidad. En términos de preparación y alerta temprano y manejo de desastres naturales, Cuba definitivamente es un líder en toda América Latina. Hemos incluso apoyado a otros países latinos venir aquí a Cuba de conocer el sistema cubano. El paso de los huracanes Gustav y Ike recientemente pusieron en situación límite la capacidad nacional de manejar riesgos y proteger a la población y sus bienes. Cerca de 90.000 personas trabajaron en función de las tareas de la defensa civil. Fueron protegidas unas 3.170.000 personas, más de la quinta parte de la población. Pero aún más de 200.000 están desplazadas, sin techo o sin un hogar seguro. Por ello, a María Corrales le resulta difícil encontrar consuelo. Solo le queda aferrarse a la única columna en pie de su hogar. Yo me estoy muriendo. Ay, pero yo confío en Fidel, en la revolución, que me ayude, por Dios. Ay, para ver si puedo estar en mi casita, aunque sea, antes de morirme. Su familia no se cruza de brazos e intenta rescatar todo lo que pueda ser recuperado. Tratamos de recuperar lo poquito que nos quedó ahí. Usted está viendo, tratando de quitarle el cemento ese a los bloques, eso, a ver. La escena se repite una y otra vez ante las más de 400.000 viviendas total o parcialmente destruidas. Y ahora me volvió a acabar de tumbar lo que me quedaba. Imagínate tú, hay que esperar. Y sin marido, sola. Ciudades del oriente cubano como Jibara perdieron su encanto de ciudad costera. Aquellos que hasta ayer vieron a Jibara y regresan ahora y lo vean, verán que lo único que tenemos es el desastre tan grande que hemos sufrido por este ciclón. Las necesidades principales identificadas por nosotros están en el sector de los alimentos, porque bueno, nuestra agricultura ha sufrido realmente una grave devastación. Ya nuestro país tenía que enfrentar antes de los huracanes la situación derivada de la crisis mundial con el alza de los precios de los alimentos. Ante esta situación, de inmediato comenzaron a llegar a la isla incontables muestras de solidaridad internacional, con mensajes de aliento, disposición a cooperar y ayuda material. El presidente tomó inmediatamente la decisión de enviar la ayuda humanitaria al pueblo cubano, al pueblo amigo de la Federación de Rusia.
a más de 20 países, unos ricos, otros pobres, asciende el número de naciones solidarias con Cuba, luego de los más devastadores fenómenos meteorológicos ocurridos en la isla. Cuba siempre nos ha ayudado en este momento de tragedia, de dificultad, aunque pobres, vamos a hacer un esfuerzo para ayudar a Cuba en la recuperación. El sistema de Naciones Unidas encontró incluso fórmulas para triangular su cooperación. En una aeronave ofrecida por Ecuador llegó a la nación antillana el aporte del Programa Mundial de Alimentos. Creo que es una fórmula muy inteligente que permite no solamente desarrollar las relaciones de cooperación sur-sur, sino vincular en momentos de solidaridad, en momentos de necesidad, fórmulas bilaterales, multilaterales para un buen objetivo. En tan difícil momento para Cuba, en Estados Unidos se avivó el debate acerca de las restricciones impuestas a ciudadanos estadounidenses y cubanos residentes en ese país a visitar la isla y a enviar ayuda. Como respuesta, el gobierno de Bush ratificó su política de bloqueo. Además, propuso una ayuda que los cubanos consideran ridícula e inaceptable. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba durante 50 años es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, es el principal obstáculo al bienestar de los cubanos y es en las actuales circunstancias el principal obstáculo a las labores de recuperación que nuestro pueblo para restañar los cuantiosos daños provocados por los huracanes Gustav y Ike. El hecho conmovió a intelectuales y artistas cubanos, quienes masivamente firmaron el llamamiento Con Cuba Hoy, una apelación a la sensibilidad de sus colegas del mundo para reclamar el levantamiento inmediato del bloqueo estadounidense. ¿Por qué nos niegan el derecho a vivir? ¿Por qué no podemos existir? ¿Por qué, si nosotros queremos intercambiar con ellos lo que nosotros conocemos, se lo hemos dado siempre, lo hemos intercambiado? No entendemos cómo se pueden confundir tanto. Nosotros sabemos que ellos han sufrido mucho. En una parte de los Estados Unidos han sufrido mucho y están sufriendo. Yo lo sé, yo me comunico con ellos. Pero eso mismo lo ha sufrido la isla entera de Cuba. No pedimos limosna, pedimos el derecho humano a ser iguales y vivir en el mismo mundo donde vivimos todos. Y tenemos que defender la vida y la existencia de este mundo. Según cálculos conservadores, desde su implantación hace casi 50 años, el bloqueo económico estadounidense ha causado pérdidas a Cuba no menores a los 224.600 millones de dólares, el equivalente a unos 20 huracanes como Gustav y Ike. Sin embargo, cubanas y cubanos no renuncian a salir adelante. ¿Cuántas brigadas hay trabajando aquí en Municipio Palacio de distintas partes del país en apoyo al desastre que ha visto? ¿Me entiendes? Quiere decir que hay unidad, hay deseos de echar adelante el municipio. Este es nuestro pueblo y tenemos que levantarlo nosotros mismos, como sea, y todos vamos a hacer el esfuerzo. Nuestro país saldrá adelante y lo podemos confirmar hoy y saldrá del esfuerzo unido de todos sus hijos y demostraremos otra vez lo que es capaz de hacer una revolución popular y un pueblo en el poder.